entrar de una vez en materia. Para mí es un honor compartir este escenario con ustedes y quiero que se regalen este momento. Usted que ya está aquí, ya está sentado, regáleselo en absoluta presencia, porque este entrenamiento va a ser corto, pero absolutamente introspectivo. Usted verá si le quiere sacar provecho a 2 inversiones que hizo. No sé si compró su boleta, pero segundo, está invirtiendo su recurso más preciado, que ¿cómo se llama? Tiempo. Así que es mejor que te salgas del piloto automático. Regálame la siguiente canción, por favor. Muchas personas, millones de personas, experimentan la vida de la manera en la que ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Quiero que lo lean detenidamente. Escuchar el sonido de la alarma, levantarse de la cama, comer, esperar en el tráfico, ir a trabajar, sentarse en el cubículo. 5 minutos después, mirar el reloj. Genial. Solo faltan 40 años más. Y esto se hace un poquito dramático, parece dramático, pero lo que les decía ahorita es el día a día de millones y millones de personas. Ahorita estaba leyendo una cifra y es que la OMS ya catalogó el burnout, el estrés laboral, como una enfermedad. Y la padecen más del 44% de los empleados. ¿Y por qué la catalogó como enfermedad? Porque tiene temas físicos. Gente que literalmente el cuerpo cambia frente a todo este tema de la tensión y del estrés. ¿Me regalan agua, por favor? Hoy mi entrenamiento no pretende motivarte, convencerte de algo, pero sí pretende despertarte, pegarte una pequeña sacudida, que lo escojamos conscientemente. ¿Por qué? Resulta que en la vida nosotros solo nos movemos o por inspiración o por desesperación. Y a veces esas decisiones que no tomamos porque lo escogemos, llegan a la vida y a través de una tragedia, ahí sí nos pone a tener que hacernos preguntas introspectivas. Yo te voy a invitar en este momento a que te hagas algunas preguntas conmigo. Y ojo, porque esto no es motivador. La gente a veces no comprende que hoy ya todo se encuentra en la inteligencia artificial, ¿o no? O sea, pregúntele cualquier cosa a ChatGPT, a Cloud, a Google, a Gemini. ¿Sabe? Su tarea más importante en la Tierra, conocerse a usted mismo. ¿Y uno cómo conoce a alguien? Haciéndole preguntas. Y haciéndole preguntas, ojalá medio incómodas. Entonces yo quiero en ese objetivo de ser hoy como un despertador. ¿Qué te va a despertar quién? Yo hoy quiero que los despierten, no Valentina, su propósito. Hacer preguntas que te vayan llevando a encontrar un llamado mayor, una vida con mucho más significado. Si te fueras hoy, no sé si alguno ha tenido alguna experiencia cercana a la muerte. Esos momentos donde uno siente que se puede ir. O yo hace poco estaba en el hospital visitando personas que ya los médicos les dicen, de hecho una amiga de mi edad, que los médicos les dicen, ya médicamente no hay nada que hacer, con 29 años. Y deseando un poquito de oxígeno, literal, poder respirar, porque si no lo hace con una máquina no puede hacerlo. Y damos por sentado este tipo de preguntas, que ya la gente se las suele hacer cuando es demasiado tarde. Si te fueras hoy, ¿viviste una vida memorable? Si te fueras hoy, ¿descubriste el máximo de tu potencial? Si te fueras hoy, ¿cultivaste tus dones y tus talentos? Si te fueras hoy,
hiciste el mundo un lugar mejor con esos dones y talentos que Dios te había entregado. Diste fruto con ellos. Ojalá se pudieran preguntar esto de forma profunda. Si te fueras hoy, ¿disfrutaste al máximo el hecho de estar vivo? ¿Honraste al máximo el hecho de, a ver, respire? Si te fueras hoy, ¿amaste lo suficiente? ¿Viajaste lo suficiente? ¿Te arriesgaste lo suficiente? ¿Entregaste lo suficiente? Si te fueras hoy, ¿viviste lo suficiente? ¿Ustedes qué dicen? ¿O creen que hay más? Si te fueras hoy, ¿viviste o sobreviviste? ¿Qué dicen? Ojalá puedan estarse ahí contestando. Existen dos tipos de personas. ¿Sí los conocen? Gente que vive así. Literal, su anhelo todo el año es que llegue diciembre. O sea, ya están mirando en los próximos 4 meses qué concierto hay. Ese es el momento de mayor emoción. Y de ahí, desde septiembre, se siente que... Y literal. O sea, muchas personas experimentan la vida. Esto solo para conocedores. Hay un filósofo contemporáneo, las nuevas generaciones no lo conocen muy bien, pero lo describió de manera perfecta. ¿Sí lo han escuchado? Ricardo Arjona. Eso es de lo que se pierden los muchachos de ahora escuchando Bad Bunny. ¿Pero qué decía Arjona? No, mentiras, pero sí, era un chascarrillo, pero decía, dramático, se nos pasa la vida gastando el reloj. Y efectivamente, estamos acá. De este 2026 que muchas personas iniciaron, este año sí, este año va a ser diferente, este año va a cambiar. Y ya a estas alturas, ya están esperando otra vez que llegue diciembre para ver si cambian el tono del amarillo del calzoncillo, porque de pronto ahí hay más posibilidad de que la vida cambie. O están pensando que de pronto alguna de las uvas que se comieron estaba, no sé, podrida y por eso es que el año no va tan bien. Pero es difícil entender qué estoy haciendo con mi recurso más preciado, que ¿cómo se llama? Tiempo. Así como el año es finito, mire, sin darnos cuenta, vea cuánto se pasó. ¿Qué metas tenías para el 2026 y cómo vas frente a ellas? El tiempo es finito, el año es finito, su vida, adivine qué, también tiene plazo. También tiene plazo. Y lo delicado es que el tiempo, ustedes ven y todo el mundo mantiene ocupado. Todo el mundo mantiene ocupado. Y lo teso es que cuando no defines una vida con mayor propósito, mayor significado, y cuando no escoges conscientemente ocuparte de las cosas valiosas e importantes, vas a estar todo el berraco día apagando incendios y chicharrones tuyos y de todo el mundo. Porque hasta que tú no respetas tus sueños, nadie te los respeta. Ven gente que mantiene ocupada, corriendo a un lugar a donde ni siquiera sabe para dónde va. Hay gente que está corriendo en dirección contraria a donde supuestamente quiere llegar. Hay gente que tú le preguntas, ¿qué es lo más importante de tu vida? No, mi familia. Pero está en un empleo que nunca le deja ver a su familia y nunca se la va a dejar ver. O sea, entonces estoy gastando corriendo en una dirección opuesta a donde quiero ir. Por eso, la pregunta más importante para hacer que la vida tenga sazón, lo que podría cambiar todo. ¿A quién le gustaría? De aquí a acá ya lo que pasó, pasó. Experiencia. Usted sabrá qué dijo que iba a hacer y qué hizo. Si se cumplió, si no se cumplió. Ahora le cuento algo, la brecha que hay entre lo que dijiste y lo que hiciste, la historia que te cuentas, son las excusas. Son las excusas.
Y Dios a uno lo saca de cualquier tierrero, pero de las excusas nunca te saca. Porque esa es la historia mental que tú te cuentas para justificarte porque no avanzas. Pero ¿a quién le gustaría que de aquí en adelante abramos la puerta a la oportunidad, a las posibilidades? ¿A quién le gustaría construir un año extraordinario? Construir una vida extraordinaria. ¿Por dónde empieza? De hecho, hace poco revisaba el padre de la logoterapia, bueno, uno de los más duros de la psicología, Víctor Frank, porque la gente cree que hablar de sueños es de gente trascendental. Y él es muy teso, porque vos vas y hablas con personas y la gente te le pregunta, ¿qué sueñas? Y te dicen, pues lo que sueña todo el mundo. Uy, yo creo que si a mí hay una respuesta que me impresiona es, lo que sueña todo el mundo, ¿qué sueña todo el mundo? O sea, usted se conoce tan poco como individuo que no sabe a usted qué lo mueve, a usted qué le emociona, a usted qué le gusta. Yo, por ejemplo, estoy construyendo la vida al lado de Juan Ricardo y a él y a mí nos gustan cosas muy diferentes. Yo sueño Bali y él sueña Noruega. O sea, y nos encanta cada uno saber que sí, que cada ser humano tiene sueños absolutamente distintos. ¿Qué decía Víctor Frank? Y lo descubrió en los campos de concentración, en las experiencias más difíciles que un ser humano puede enfrentar. ¿Qué descubrió? Que quienes sobrevivían, los que tenían un porqué para vivir, los que tenían un propósito mayor, literal eran capaces de resistir cualquier prueba y convertir incluso ese dolor en fuerza. Pero ¿qué era lo que cambiaba? El porqué. El que tiene un porqué para vivir termina encontrando un cómo, pero nos trancaron la capacidad de soñar. Y pasa como el elefantico que le agarran la patica cuando es bebé. Entonces, ¿qué hace el elefante cuando se lo llevan al circo? Es bebé, le amarran la pata al elefante, empieza a tratar de jalar, pero ¿qué se da cuenta? Que no era capaz, ¿cierto? Y se parece a uno de chiquito que empieza a preguntar, mami, cuando sea grande voy a ir a tal. Ay, no alcanza, no pida, aterrice. Cuando yo me imaginaba esta forma de vivir que hoy experimento de adulta, la gente me decía, deje de ser ilusa. ¿Y qué pasa con el elefante? Un día la cadena deja de estar en la pata y empieza a estar en la mente. Si ese elefante cuando crece descubriera su grandeza, se llevaría el circo entero y sería libre. Si usted por un momento pudiera descubrir cuánto potencial hay dentro de usted, usted no toleraría no ser libre. Usted no toleraría un minuto más viviendo por debajo de su capacidad, por debajo de su potencial. Porque si hay una frustración que se sienta amarga acá adentro, uno es nunca conocer su grandeza, pero hay otra que es peor, y es sentir que usted tiene más potencial y acostumbrarse a vivir todos los días por debajo de él. Eso es más bravo. ¿Qué sueñas? A mí los sueños me salvaron, porque caí en temas, era una niña depresiva, era una niña ansiosa, era una niña miedosa, venía de un contexto de pobreza. Si no hubiera sido por la capacidad de soñar, nada. El problema es que la gente reduce los sueños a sus patrones mentales. Entonces, ¿cuánto gana en promedio una persona? No sé, 3, 4 millones. ¿Cuánto ganan en promedio en Colombia? Entonces, la gente, ¿qué suele hacer? Acomoda los sueños, ¿a qué? Al promedio de lo que se gana la mayoría. Y de hecho tiene sueños de la mayoría. Pasan toda la vida encarnando un libreto que nadie se pregunta ¿y quién escribió? ¿Y quién escribió? ¿Por qué yo sueño eso? ¿Sabe cuál es la mejor relación que uno debe tener con los sueños? Sueñe, sueñe y conviértase en la persona, desarrolle las habilidades que tenga que desarrollar para estar a la altura de sus sueños. No baje los sueños al nivel de su realidad, eleve su realidad a la altura de los sueños. Que créame que así como usted aprendió lo que ya sabe hacer,
en lo que se dedica, lo que sea, lo que a usted le dé la gana, lo aprende. O sea, usted puede, cuando yo llegué a Gano, yo vi que había muchas cosas que me costaban, pero yo decía, yo en la casa quebraba todo, y alguna temporada de mi vida fui mesera, aprendí. ¿Será que en este lugar, ay, que me cuesta? Todo me costaba. Pero dije, me voy a convertir en la persona que me tenga que convertir para vivir la vida que quiero vivir. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Cómo te imaginabas la vida de adulto? ¿Qué sueñas? Sueñen, ojalá saques esta tarea. Tómese un café con usted mismo y pregúntese, venga, a mí qué me emociona, a mí qué me mueve, eso es tan profundo. Yo en mi fondo de pantalla me hice esa pregunta iniciando este trimestre y dije, ¿yo qué sueño? No, ¿qué quiero para impresionar a X, a Y? No, ¿qué quiero para? No, ¿qué sueña Valentina? Y en mi fondito de pantalla tengo una foto de Tailandia, un montaje de mis papás en Turquía, en Capadocia, y bueno, un carro, pero me falta aprender a manejar. Ya el viaje de los papás está pagado. Y ya Malasia, con el favor de Dios y sus oraciones, bueno, esperemos que se dé. Pues Tailandia, que es el viaje que paga la empresa. Ustedes no se imaginan cómo cambia la vida cuando no eres gobernado por tu estado de ánimo, sino por un sueño, por un propósito mayor. Usted sabe qué quiere, sabe qué sueña. Y si pudieras soñar sin miedo, ¿qué soñarías? Ahora, cuando yo empecé a soñar, yo me imaginaba, yo soy una mujer de gustos súper sencillos. Entonces, a mí un cafecito en París me fascina. Un desayunito en Dubái me encanta. Yo, por ejemplo, en estos días le decía a Juan River, yo como soy de sencilla, yo me estaba comiendo un bananito en un safari en África. Entonces yo, amor, una mujer sencillita. Y sí, lo peor es que suena chiste, pero es anécdota. En estos días, bueno, estábamos por allá en España y yo le dije, no, vámonos a Italia. Ay, amor, sí, es que yo toda la vida he soñado ir a la costa amalfitana. Y Juan Ricardo me decía, amor, ¿cuántos berracos sueños vos tenés? O sea, pero mujer que no gasta. Enteas que gracias a Dios ganó Excel. Mi sugar daddy es Mr. Leao Suncena. Pero soñar, cuando yo empecé a soñar, y yo sí me soñaba, de verdad lo del café en París, podía ser una de las escenas que yo más me imaginaba acá. Lo de un día decirle, mamá, papá, saquen pasaporte que nos vamos a recorrer el mundo, era uno de los sueños que yo tenía, que ellos estaban tan cansados y a veces los veía tan desgastados, tan enfermos, la vida solo les había dado duro, que yo decía, las pelotas, pues que mi familia no va a poder experimentar un poquito de abundancia, de tranquilidad, de libertad. Para todo el mundo, pues yo veía otros tíos que podían y yo decía, mis papás, o sea, íbamos a Coveñas, una sufridera. O sea, no, yo quisiera en algún momento de la vida poderle regalar un viaje a mis viejos. El problema cuando definí mis sueños es que les saqué cálculos. Y cuando le saqué cálculos, según lo que yo estaba ahorrando, que era casi no lo adivine, cuánto me tocaba trabajar para lograr esos sueños. Daban como 5 vidas. 5 vidas. Y parece chiste, pero es verdad. Y ¿saben algo? Yo ya he elevado mucho mis estándares hasta de con quién trabajo. Porque la gente, a ver, ¿a quién le sirve un proyecto, un acelerador como estos? Al que quiere llegar lejos. Al que quiere llegar aquí a 2 cuadras, ¿usted para qué le va a hablar de un avión? No lo entiende, le parece ridículo. Pero al que quiere llegar al otro lado del mundo, por ejemplo, yo quiero ir a Malasia. ¿A Malasia es posible ir en bicicleta? ¿Será posible? Usted le puede echar todas las ganas que quiera. Entonces usted se revienta y le hace. Literal, una bicicleta es el mejor ejemplo de un ingreso lineal. Un ingreso que es proporcional de su tiempo intercambiado por dinero. Entonces, ¿qué quiere hacer alguien en un ingreso lineal cuando quiere soñar más, vivir mejor? ¿Qué tiene que hacer? Trabajar más. Y resulta que lo más probable es que trabajan más y más y más. Y de repente lo que ya no tienen es tiempo ni salud para disfrutarse de lo que se están trabajando, porque es un intercambio donde o encuentras una forma de construir un ingreso residual y exponencial, o créeme que es muy difícil. Hace unos días estaba en Tuluá
Y me dice uno de los médicos, me dijo, soy un traumatólogo, director de muchas clínicas, fui la primera persona que hizo un trasplante de hombro en Colombia. Y yo estaba hablando de esto de los ingresos residuales. Y él me decía, y Valentina, los primeros 20 años de carrera trabajé como un loco. Y mi familia se iba, yo le pagaba a la mamá que el viaje a Israel, que yo no sé qué, mi familia, pero vine que nunca tenían. Porque si tenía vacaciones del hospital, no tenía vacaciones, que también era profesor de una universidad. Me reventé durísimo para una vida en abundancia. Porque yo estaba hablando de cuánto había que trabajar para pensionarse con una cifra. Y me dijo, ¿sabe que en los últimos 10 años ya estaba reventado? Ya no quería ese ritmo. Ya le bajó absolutamente el ritmo laboral porque estaba cansado y hasta enfermo. Ya viene con cuánto se pensiona uno. Con lo que cotiza en los últimos 10 años. Yo le voy a mostrar algo muy personal. Porque cuando yo arranqué en Gano Excel me mostraron esa gráfica. Yo dije, bueno, interesante. La diferencia entre un ingreso lineal, que vendría siendo la lineecita roja, que claro, ¿cuánto es lo promedio que se gana una persona en Colombia? 3 millones, 2,5 millones. ¿Y qué posibilidad, qué tanto incrementa un salario al año siguiente? Ojo, porque hay una vaina muy tesa que uno cree que el salario incrementa, pero la inflación, ¿no les ha pasado que uno siente que a veces se trabaja más y rinde para menos? Literal. O sea, no se cuenta a veces con ese otro fenómeno. ¿Cuánto aumenta un salario al año siguiente? Y luego al año siguiente. Entonces el ingreso lineal es esa lineecita roja. Ahora, ¿conocen empleados que un día los despidan? ¿Qué pasaría con la línea roja en ese caso? O si una persona quiere ir a darse un año sabático. Listo. Ahora, cuando me mostraron a mí esa tabla, se me hizo interesante. Le recomiendo acá, estudie un poquito de este tema. Pero sí, básicamente, ¿usted qué encontró en esta plataforma? Encontró un vehículo más veloz para los que queremos llegar más lejos. Literalmente eso es Gano Excel. Un vehículo que te acelera los procesos. Ahora, lo duro era mi punto de partida. Porque Gano Excel premia o castiga quién fuiste tú antes. Y adivinen quién había sido yo antes. Una mujer con cero influencia, cero autoestima, cero contactos, cero nada. O sea, es muy teso yo ver cómo se podía hacer eso tangible en la vida de una pelada que llegaba así. Pero lo único que yo sí tenía que era unas ganas, ya estaba practicando francés en canciones por YouTube para el día que estuviera caminando en París. Empezamos. Lo que nadie te dice, porque todo el mundo quiere crecer, a todo el mundo le encanta hablar del desarrollo personal y es demasiado cómodo leer en libros de superación, es demasiado cómodo publicar la frase, bacanísima, decir los retos, las pruebas. Pero ¿quién eres cuando la vida se pone dura? Y cuando uno quiere empezar a construir, lo que nadie te dice es que antes de echar para arriba, ¿qué tiene que pasar? Si usted quiere construir un edificio, ¿qué tiene que pasar primero? Y no hay que ser experto en ingeniería para entender que entre más alto, ¿qué tiene que pasar hacia abajo? Pero entonces en la vida todos queremos crecer, pero cuando vemos que hay procesos de tierrero, remodele así sea el baño de su casa, ¿cómo se ve? Todo lo que usted quiera mejorar, ¿cómo se ve? Se ve feo. Acuérdese, si hoy le quiero dejar un mensaje, es que usted entienda que eso en la gráfica de lo lineal y lo exponencial se ve, sí, uno dice así, esfuerzo, sí, ingresos, en el futuro menos, listo. Pero experimentarlo para mí el primer año es el año más retador. Es el año más retador porque en construcción todo se ve feo. Y este negocio tiene una particularidad y es exponerte lo que más te toque trabajar. Porque acá te termina puliendo en demasiadas áreas. Y en ese proceso de construcción yo decía, pero ¿qué más bajo puedo yo caer? O sea, en construcción todo se ve feo. Yo decía, pero no, sí, podía ser peor. Y ahí no sé si ustedes conocen la historia del pueblo de Israel,
que además a nivel de neurociencia tiene mucho sentido. Porque ¿qué pasa cuando el cerebro quiere expandirse? Hay mucha resistencia. Hay mucha resistencia porque a ti no solo te dijeron viva de tal forma, sino que te dijeron que no lo cuestionaras. Entonces a muchos nos dijeron, es mejor malo conocido que... O sea, literal, hasta anularnos la capacidad de cuestionar. Entonces el pueblo de Israel, ojo, porque esto es ley. O sea, acá está el desierto. No, el desierto no, aquí está la esclavitud. Y antes de ir a la tierra prometida, antes de ir a la libertad, ¿qué había en ese intermedio? Desierto. En el desierto es ese proceso de construcción donde las cosas no se ven tan bien. Así lucía mi primer año en el negocio, 2016. Uno no se toma fotos cuando está en cuadros depresivos, pues, pero había una foto una vez que amanecí con el ojo tan inflamado que yo dije, ¿qué pasó? No, pues, y por eso tenía esa fotico. Ese año me pasaron como las 7 plagas. ¿Les ha pasado? O sea, no es sin uno querer crecer para que en la misma proporción a la bendición llegue la prueba. Para que en la misma proporción a la bendición lleguen las pruebas. En los negocios ahí vos tenés que forjar carácter. Ahorita van a conocer a un empresario que les va a mostrar otra perspectiva. En mi caso, mi perspectiva fue que en ese desierto, en el desierto, ¿qué hace Dios? Te tumba todas tus seguridades. En el desierto se apachurra el ego. En el desierto todo en lo que tú, o sea, no te queda más sino confiar. No te queda más sino confiar. Entonces, ¿qué hace el desierto? Le gusta mucho, le importa mucho la aprobación. Yo no me había dado cuenta que yo era alguien tan infiel a mí misma. Que literal uno es capaz de ceder hasta sus convicciones por la aprobación de cualquier huevón. Pero no sabía. Me tocó enfrentarlo acá cuando me dijeron el primer no y me provocaba irme a la casa, meterme a la ducha, posición fetal y luego yo decía, ¿pero por qué me da tan duro? Claro, me empezó a exponer que me costaba demasiado la aprobación social. ¿Qué pasó? Se me murió, bueno, que la perrita, que era mi mejor amiga, porque yo como era tan tímida, literalmente yo hablaba, era mantenida con mi perra. Se me muere en ese primer año. El gatico, las cosas financieramente se pusieron muy caóticas. Ahí es muy teso porque ahí es donde todo el mundo opina. Ahí es donde todo el mundo opina. Entonces, por ejemplo, yo me di cuenta de algo que para mí fue muy duro en el ego, de que mis amigos, bueno, la decana de la Facultad de Artes le decía a un amigo, ay, qué pecado Valentina, cómo era de talentosa. Y ahora es que vendiendo café, qué pecado esa muchacha. Spoiler. Luego la invité a la exposición de arte en París. No pudo llegar. La gente va a opinar. La gente va a opinar. Ahí, bueno, también me partieron el corazón. Imagínense que yo arranqué en Ganó y le vi a un muchachito que me gustaba mucho. No, ese muchacho terrible, hizo indeciso, mejor dicho. Al final, ese primer año, no sé, las mujeres me entienden, estar con un narcisista que hace que uno, o sea, yo les he contado en otros momentos, pero se los comparto para los que estén acá por primera vez, porque hoy las personas ven algo extraordinario, pero en ese primer año todo lo que tenía que apachurrarse se apachurró. Entonces el man me dejó que tenía otra y yo tengo por ahí un mensaje en Facebook diciéndole, tranquilo, estemos con la otra. No, marica. O sea, yo solo quiero que usted se pregunte cómo puede estar el autoestima de un ser humano, su autoimagen, para un mensaje de esos y que es real. Hoy la gente mira con mucha admiración a la de ahora, pero yo a la que admiro es a esa. O sea, para mí mi heroína, a la que siempre quiero ir a abrazar, fue a la del primer año. Yo le dije, ¿cómo resististe? Acá les voy a dar algunas recomendaciones. Bueno, y todas esas pruebas, y así se veía el back office. O sea, 150, $10, $10, 40. Entonces, imaginen una de esas semanas donde usted, no, le vamos con nada. No. Y ahí la hermana, la menor, me decía,
Es que eso es para gente balada como tú. Y la mayor me decía, usted es altica, si a usted la peinamos, usted podría, ella era modelo de protocolo, yo le consigo, vea, si hace 300.000 un fin de semana, ¿usted para qué sigue en esa huevona del café? Mi patrocinadora. Y la mente, y la decana diciendo eso, y el huevón del novio diciendo, y acá hay amigos, un amigo al que él le decía, Valen es linda, pero ella no le da para hacer esa vuelta, qué pecado. Le decía a él para que, ¿sí? Conversaciones. No le da para hacer esa vuelta. El mayor regalo de esa temporada, y acá te voy a entregar el reto del año 1, en la experiencia personal. Primero, te vas a enfrentar con el tema de la aprobación social. Y eso no lo necesitas para ganarse, lo necesitas para la vida. Usted quiere las grandes ligas, usted quiere subir alto, usted quiere una vida extraordinaria, renuncia a lo que piensen los demás, porque la gente siempre va a opinar. Usted nunca va a ser libre y ese es el objetivo principal, la libertad financiera, pero Dios se la entrega a un costo mayor y esa es la libertad del espíritu, de la mente, que usted debe ser vendido por lo que opine otra persona. Usted nunca va a poder ser libre si sigue mendigando aprobación, ¿me entiende? O sea, ¿qué es lo primero que tiene que tumbarse? ¿Quién eres tú cuando el otro opina diferente a ti? ¿Quién eres tú cuando el otro tiene una percepción? Cuando el otro te dice que no. ¿Quién eres tú cuando la decana se burla? Y el desierto te enseña eso. En el desierto yo aprendí mi lección más valiosa, ¿saben? Que yo no valía por lo que pensara nadie. Solo lo aprendes cuando lo pierdes todo. Que yo no valía por la plata que tuviera en la cuenta, que yo no valía por los puntos en el back office, que mi título más preciado no era el de diamante, sino ser hija de Dios. Es mi concepto personal. Y con ese empezamos a camellarle a todo lo demás. ¿Qué pasó en el primer año? Creo que esta dependencia emocional generaba demasiada intermitencia. O sea, yo lo que le voy a mostrar en mi proceso, ahorita viene un hombre que en un año hizo lo que yo le voy a mostrar en 5. ¿Listo? O sea, no compre mi proceso. Mi proceso es buenísimo porque es el caso de alguien lento, malo y flojo. ¿Cómo le va a alguien lento, malo, flojo, depresivo? Le estoy mostrando el caso. Pero ahorita llega un man que esto que le muestro en 4 o 5 años, lo hizo en un año. O sea, usted es el que escoge en qué velocidad. Mi problema era que era súper intermitente. Mi problema es que el primer año era perezosa. Mi problema es que el primer año, hay gente que dice, yo llevo un año haciendo Ganuxel, pero es como decir que yo llevo un año en el gimnasio porque me inscribí en el gimnasio y veo videos de gimnasio. Eso es llevar un año en el gimnasio. Entonces, que me sentía un agente encubierto, que ponía excusas a todo. ¿Qué hizo que resistiera? ¿Qué fue lo más importante de ese año 1? Primero, educación. Necesitas saber dónde estás parado porque como hablábamos ayer, sin educación no es sino fanatismo. Necesitas entender el poder de un ingreso residual, necesitas entender si ese sueño, pero cómo se sustentaría ese sueño, por qué nos pagan acá, de qué manera. La educación para mí lo cambió todo. El sistema a mí me salvó poder venir a esto, literal. O sea, porque yo todo, ya está muy duro y volvía y me recargaba hasta que empecé a creérmela. Un sistema educativo que te obliga a creer en vos, en entorno. En ese momento a mí no me ayudó mucho el entorno, pero si pudiera darle un consejo a alguien en el primer año, tenga un buen entorno. Porque ahorita le voy a mostrar lo que pasó en el segundo año solo por cambiar de entorno. Es decir, por cambiar de novio, pero suena muy directo. Pero sí solo por cambiar de entorno. Porque si te rodeas con mediocres, adivine qué, usted es un mediocre. A mí ese exnovio me decía, tenía un coffee, y me decía, no, quedémonos viendo una película. Quedémonos haciendo yo qué huevonada. Y yo ponía todas las excusas del mundo. Y cuando conocí a Juan Ricardo me va diciendo, es que mi amor, yo te amo mucho, me gustas mucho, pero también estoy enamorado de mi futuro. Así que si nos vamos a ver, nos vemos el viernes en la noche. Y no es que no te quiera, eres libre de conseguirte un desocupado. No, yo quiero, me decía, yo la tengo clara.
un culicagadito en una moto destartalada. Y me di cuenta, literal, solo cambiar el entorno cambió todo. La fe y la acción. Y ojo, a los que están en el año 1, cuando parece que no está pasando nada, es el momento a donde está pasando todo, todo. Aquel que empezó la buena obra, la termina. Llega el año 2. Quiero que se imaginen la grafiquita, ¿cierto? Entonces, en el año 1, ¿cuánto daba en promedio mensual? Si alguno de los que hacen cálculos rápidos me dice, como que 1.200.000, alguna vaina así. Si se pasa de dólares a pesos. ¿Cuánto da el año 2? Si cogen un mes. Unos 7 millones, 6 millones, digamos. 8.200.000. ¿Ven el cambio? O sea, ¿en qué empleo pasan una persona de eso que vieron ahorita? Bueno, lo que vieron ahorita. No. Ay, ¿en qué empleo? Bueno, pasa uno de ahí. ¿En dónde? Díganme en dónde. ¿Será que habrá valido la pena resistir ese primer añito? ¿Ustedes qué dicen? ¿En dónde cogen a una pelada que ni siquiera es profesional, sino tecnóloga, y le triplican el salario? ¿Dónde pasa? ¿Valdría la pena? Y llegan los retos del año 2. Son retos diferentes. ¿Cuáles son los retos del año 2? Que empiezas a gerenciar. Entonces, no hacer, sino a decir que hagan. Baila. Empiezas a desenfocarte. Eres consistente, ya estás en el sistema, vas a los espacios, en el mejor de los casos, pero no tienes un enfoque absoluto. Ese es el reto del segundo año. Este es el peor, la asedia. Nuestro negocio es de energía. Nuestro negocio es... Este negocio se necesita ser, sí, con el corazón encendido, se necesita tener entusiasmo. Entonces caen en la sedia y sales y accionas, pero son acciones frías que no te generan resultado. Llega la soberbia, llega el creer que tú ya sabes, llega el llegar a espacios de estos que en el primer momento te sorprendían y ya te quedas mirando el celular, ya crees que ya te las sabes todas. Llega la ingratitud y ese equipo por el que un día soñabas te pidió un apoyo y tú dices, estos berracos sí piden. Y al desagradecido la bendición se le vuelve carga. Cambian los retos, llega la mediocridad, llega al punto donde pues yo estoy haciéndole, estoy dándole, pero realmente estás dándole a un nivel muy suave y llegan los retos de liderazgo. ¿Qué se contrarresta en ese año 2? Tomar decisiones. Un pequeño periodo de enfoque, liderazgo, humildad y acción. Yo creo que lo que más aprendí en ese año fue esto. Aprender a hacer urgente lo importante. En el 2017 parece parece bobada, pero yo les digo, a mí me modeló mucho conocer a Juan Ricardo, porque él es un hombre que no tiene excusas, yo no había conocido gente que dijera, hiciera. O sea, yo conocía gente que filosofaba, hablaba mucho, tenía excusas. Cuando yo conocí esa maquinita y era así, y todo diligente, todo, a mí me daba pena ser mediocre. Miren lo importante de rodearte bien. O sea, uno con un man de esos le da pena dar excusas. Y miren, el éxito siempre deja huellas. Por rodearme bien rodeada, empecé a hacer las acciones que las hacía horribles. Y de hecho les digo, la presión mental de tener al lado una persona que hace las cosas extraordinarias es que tú te sientes inepto todo el tiempo. Pero las hacía y empecé a hacer urgente lo importante. ¿Qué es hacer urgente lo importante? Si mi supuesto sueño es conocer el mundo, si mi supuesto sueño es llevarme a viajar a mis papás, ¿qué debería estar haciendo esta semana? Puede que no le pueda dedicar el 100%, pero tendría que hacer alguna acción que me acerque a esa meta. Haga urgente lo importante y mire cómo cambia todo. O sea, cuando yo aprendí a poner en mi agenda semanal la meta clara, las acciones claras, y aprendí a hacer urgente lo importante, yo dije, si supuestamente la libertad es mi sueño, que se me note,
que se me note, porque o me disciplino por mi sueño acá, me toca ir a disciplinarme por el sueño de otro, o no. Inclusive ahí Juanri, en medio de su neurodivergencia, cuando él me veía muy floja, me decía, no, amor, yo creo que esto no es para ti, búscate un empleo, manda una hoja de vida. Y yo, pero, porque él les hacía a veces muy frío para decir las cosas, pero él me lo decía sensatamente, él me decía, pues si vos decís que haces esto, pero no estás saliendo a hacer acciones semanales, creo que a tu cerebro le puede funcionar mejor un jefe que le dé órdenes, porque te quedó grande autodisciplinarse. Y vayan y miren las cifras, 44% de empleados sufriendo un burnout, colapso. Y es el precio de no ser capaz de enfocarse. ¿Cuánto pasa a ser un mes de esos? Un mes. 16. ¿Cómo ven el ascenso de lo lineal a lo exponencial? Interesante. Les estoy mostrando mi back office. Bueno, los que no saben, esa es la oficina virtual donde tú entras y ves todas las compensaciones. Ese es el año 3. ¿Ya qué tipo de profesional se gana un salario así? ¿Qué tipo de profesional? Ya mi hermana, el abuelo, los tíos ya decían la doctora. Ah, no, ya pasé de ser la del cafecito a la doctora. Ese año, 2018, además esta empresa es tan generosa que adivinen, nos regalaron el viaje a Malasia, a Tailandia y la escala era en París. No, ustedes no se imaginan. Cuando yo pisé París por primera vez era una escala, pero fue encontrarle sentido a muchas veces donde caminar no se veía bonito. Muchos días nunca apareció el viento de la Rosa de Guadalupe. Muchos días a donde nunca me sentí como dando el paso perfecto, pero igual lo hacía, me movía. Y acá lo que viene de ahí en adelante es muy teso porque es una vida más allá de la lógica. Es una vida más allá de lo que te enseñaron, de cómo se podía vivir. Y empiezan a llegar ingresos. O sea, yo quiero que usted entienda, yo vengo de Bello. Yo me acuerdo en el 2018, yo llamé a un amigo que está acá, Esteban, y yo le dije, Esteban, ¿sí será seguro que yo siga saliendo a la calle? A mí cuando me llegó, una semana de 2, luego otra de 2, y yo, marica, pero no me he gastado la primera, pero... De verdad, yo una vez le dije, y él muerto de la risa, yo le decía, estoy ganando, para mí era mucha plata, y que siguiera creciendo, y una culicagadita de 21 años facturando esto. ¿Vale la pena? ¿Cuánto da un mes de esos? Si alguien me ayuda ahí haciendo cálculos. Si cogemos eso, promedio, habían meses mejores, meses más bajitos, ahora 24. ¿Quién se gana eso en un país? En Colombia. Ese año pasó algo muy interesante y es que ya fuimos otra vez a Malasia, a Shanghái. Ya era muy loco porque yo siempre había visto a mi mamá que entre mejor le iba, más trabajaba. Acá entre mejor le va uno, pues tienes más independencia, tienes más libertad. Ese año fuimos a China, fuimos a México, fuimos a Suiza, fuimos a Italia, volví a Francia. O sea, ya empieza a llegar el verdadero lujo, que no es la plata, es una vida libre. ¿Ustedes qué creen que le diría la Valentina de los 24 millones, 27 millones, que eran meses en ese año, a la que estaba en el año 1? ¿Qué creen que le diría? ¿Qué se diría usted? Yo le estoy mostrando su futuro y puede ser mucho más veloz. Lo que le decía, acá hay gente que lo hizo en 6 meses, eso que yo le estoy mostrando, acá hay gente que lo hizo en 1 año, eso que le estoy mostrando, pero en mi caso, que fue un proceso más lento, ¿qué creen que le diría la del año 4 o 5? A la que le estaban diciendo, ay, qué pecado, es que vendiendo café. ¿Usted qué le diría? Yo le diría, confíe, métale. Y lo que ya en algunas ocasiones les he compartido, esos eran mis sueños más locos. París, bañar un elefante en Tailandia, y bueno, Malasia se volvió mi sueño desde el momento en el que conocí a Excel. Y de ahí empezó una vida que a mí me decían que no era posible vivir, que la gente de donde yo venía, regálame la siguiente canción, porfa, que la gente de donde yo venía no tenía acceso a esa forma de vivir. ¿Recuerdan el sueño de París?
de poder tomarte el cafecito donde se reunían Picasso, donde se reunían los grandes artistas. El sueño de poder tener tiempo, porque esto no es para que tú no te dediques a lo que amas. Esto es para que puedas hacerlo con tiempo y con recursos. ¿A dónde podrías llevar tu carrera si no tuvieras que ir a vender 8 y 10 horas? Porque claro, cuando estás tan ocupado sobreviviendo, tan ocupado, tu energía vital está desgastada ahí en pagar cuentas. ¿Ustedes creen que nosotros llegamos a la tierra a pagar cuentas? Llegamos con un propósito mayor. Todo en la naturaleza, cualquier plantica, cualquier abejita, todo en la naturaleza tiene un propósito mayor. Y hay gente que cree que llegó a esta tierra no para vivir 80 años, sino para repetir el mismo año 80 veces. El sueño de la exposición en París. ¿Ustedes qué creen que le diría esa Valentina a la que no se rindió? Y ¿saben algo muy loco que yo pensaba del primer año? No es positivismo. Porque el positivismo es anular que te está doliendo, que hay procesos donde la mente está rompiendo viejos patrones, está rompiendo paradigmas, y si en un músculo el proceso de crecimiento duele, ¿será que en la mente no tendrá que doler también cuando hay expansión? ¿Qué le diría a esta pelada? Tranquila, confíe. La diferencia entre el positivismo y la esperanza es que la esperanza reconoce el dolor, reconoce que nos está costando y que nos está doliendo, reconoce que quizás hoy la realidad no se ve como quiero que se vea, pero la esperanza sabe que todo tiene un propósito mayor. La esperanza sabe que la tormenta no llegó para destruirte, sino para hacerte un marinero experto. Que el fuego no llegó para destruirte, que la promesa nunca fue que no iba a haber fuego. Que la promesa era que ibas a pasar por ahí y no te iba a quemar. Que el oro, al contrario, se iba a purificar, iba a aumentar su valor en la medida en la que tuviera la capacidad de soportar la prueba. Yo no sé cuáles son tus sueños y es muy probable que no se parezcan a los míos. Pero yo solo te estoy mostrando que si esa pelada con este vehículo logró construir una vida extraordinaria, cambiarle la vida a los viejos, construir patrimonio, ser la nieta desocupada. Mi abuela me decía, ¿y usted es que no trabaja o qué? Toda brava. Y cada que yo le invitaba cosas, no, guarde la plática. El verdadero lujo, ¿saben cuál es? Una vida con tiempo. El verdadero lujo es que tus abuelos digan, mi día más feliz de la tierra fue cuando premiaron a Valentina de eso de Zafiro, de esa vaina. El verdadero lujo es que tu familia se llene de orgullo, de respeto y de admiración porque te vieron pasar la prueba. Porque a pesar de que ellos mismos te molestan. Yo me río mucho con mi sobrino porque yo ese niño no tenía ni idea qué estaba pasando ese día. Pero en su interior sabía que ese día estábamos cambiando la historia de la familia para siempre. Peladito que ahora tiene, yo no tuve pasaporte y no hasta que gané Excel me obligó a sacarlo para Malasia, me obligó. Este pelado tiene 14 años y ya tiene 12 sellos en el pasaporte, porque cambiamos la historia. Cuando alguien decide cambiar la historia cambia para todos. Y la vida siguió avanzando. En pandemia la empresa de mi familia quebró y gracias al ingreso de Gano Excel pudimos estar en la casa y vivir en abundancia. Luego me llegó una crisis existencial y yo me fui a recorrer Egipto. ¿Saben dónde les recomiendo pasar una crisis existencial? En el lago de Galilea. Ese es un buen lugar para cuando uno está como tristecito, retirarse. Es un buen lugar, uno ahí siente paz. La mujer de gustos básicos. Grecia, eso es Israel. Para eso construimos. Y la gente allá, porque estábamos por allá y había muchas tías, muchas señoras viejitas ya de edad, nos decían, pero niño, ¿usted qué hace? Y yo, no me pregunte qué hago. Pregúnteme, ¿qué hice? Porque esa es la construcción de los ingresos residuales. No les digo que uno ahí sí empieza como se tranquiliza un poquito más. Y una vida absolutamente extraordinaria. Ahorita que venía en el carro, me decían lo del pánico. Mi mayor miedo para hacer Gano Excel era tener que hablar. Mi mayor miedo. O sea, yo decía, bueno, lo de la plata, todo lo demás me lo gestiono, pero yo tengo que hablar. Tengo que hablar con uno.
En tu mayor miedo quizás se esconde tu mayor propósito. Se esconde el regalo, o sea, el don. Yo les digo algo, yo disfruto, recorro el mundo, pero nunca, nada me da tan duro como hablar en un escenario, nada. Pero nunca me siento tan plena y tan feliz como cuando puedo cumplir el propósito para el que mi alma fue creada, que es entregar un mensaje de esperanza, de posibilidad, de decir, si a mí me pasó, a usted también le puede pasar, de decirle a ese que está en la prueba, de decirle todo va a estar bien, porque la esperanza no defrauda. La esperanza es saber cómo se termina, al final sí te sale bien, al final te prometo que se va a ver así, o sea, tus sueños van a ser diferentes, pero el héroe no es el que está alimentando la jirafa. Ahí muy chévere, el héroe es el que está en el año 1, el héroe es el que está en el año 2, el héroe es quién eres tú cuando la vida se pone difícil, cuando te pone contra las pruebas. Esto es muy fácil, pero es lo inevitable, es para lo que estamos construyendo, para una vida. Este es el lujo para mí, una vida con sentido, una vida con significado, una vida con propósito. Al final de nuestros días, nuestro mayor dolor no va a ser en que te equivocaste. Nuestro mayor dolor va a ser ver todo el bien que teníamos por hacer y no salimos a hacerlo. Ese es mi mensaje más importante. Esto se trata de ir a entregar esperanza, posibilidad. No se va a tratar de cuánto acumulaste. Ay, ¿cuántos sellos tuve en el pasaporte? ¿Cuánto patrimonio? Nada, lo que nos van a preguntar cuando nos vayamos no es cuánto acumulamos, es cuánto entregamos. Hay una historia que es muy loca y con esta termino. Bueno, ver miles de historias donde la vida cambia no para uno, sino que empieza a cambiar para todos, porque de eso se trata. Ahorita nos van a premiar, no, historias que ustedes van a ver poderosísimas. Dios dice, alguien le decía a Dios, y cuando el mundo estaba 44% de los empleados en colapso, burnout, ansiedad y depresión, cuando los jóvenes estaban suicidando y perdiendo el sentido porque hay muchas herramientas digitales que los mantienen distraídos, cuando habían papás sin ver crecer a los hijos por jornadas difíciles, cuando el mundo estaba en caos, en incertidumbre, y hay gente que, la historia, el man le pregunta a Dios, ¿tú qué hiciste? ¿Y saben qué le responde Dios? Te hice a ti. Te hice a ti. Para que hagas del mundo, eso es lo que yo más creo que es para lo que estamos acá, para que hagas del mundo un lugar mejor. Medellín, muchas gracias.